Hola, si supieras la magnificencia de los números 3, 6 y 9, tendrías la llave del universo. Aparentemente, con esta frase Nikola Tesla había apuntado a un enigmático código de la creación y de la energía universal que se manifiesta como el mundo material. El mismo Tesla seguía una especie de ritual organizacional haciendo cosas siempre en series de 3. Existen notables combinaciones que tienen estos números, particularmente el 9, que tiene una serie de coincidencias significativas que hacen pensar que tal vez este número realmente esté embebido en el programa mismo que genera el mundo, como el número místico por excelencia. Algunas de estas impresionantes propiedades del 9 y sus conexiones con el 3 y el 6 están basadas en los 360 grados de un círculo, un número que fue elegido con cierta arbitrariedad según algunos matemáticos, aunque otros señalan que obedecen a un patrón observado en la naturaleza. En términos meramente matemáticos, un círculo podría tener 400 o 1000 grados o los que sea, pero el 360 es un número especialmente abundante, esto es que tiene muchos factores. Puede ser dividido en 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, etc. partes iguales, mientras que un número como el 400 no puede ser dividido ni siquiera en 3 partes iguales de números enteros. Asimismo, el 360 se acerca a los 365 días del año solar, siendo este una especie de círculo cósmico utilizado tempranamente en la astrología y en la astronomía por los babilonios y otras culturas. El cielo fue dividido en los 12 signos del zodiaco, cada uno ocupando 30 grados, una aproximación a un mes. Por eso, el círculo sigue siendo considerado una forma perfecta y divina, y por lo tanto, el 360 también es un número divino. Extrañamente, también los antiguos védicos hicieron esta misma división de una rueda astronómica con 12 radios y 360 clavijas. Para la ciencia moderna, sin embargo, no existe una explicación contundente. Un círculo en el espacio está formado por 360 grados, cuya mitad son 180 grados, cuya mitad son 90 grados, su mitad 45, su mitad son 22.5 y su mitad son 11.25. Y la suma de 9 de cada mitad así se repite al infinito. Por otro lado, se sabe que si se suman todos los números del 1 al 10 sin incluir al 9, obtenemos 36. Si sumamos sus cifras, 3 más 6, obtenemos 9. Por fuerza entonces, al agregar 9 vuelve el 9, pues si se suman todos los números llegamos a 45 y 4 más 5 es 9. Esto hace suponer que el 9 modela la totalidad y la nada simultáneamente. Es la singularidad y la vacuidad a la vez. Esto es visto así, pues la suma de todos los dígitos lleva al 9 y también 9 más cualquier otro dígito regresa al mismo dígito. Por ejemplo, si a 5 le sumamos 9, llegamos a 14 y 1 más 4 es 5. Y esto se repite con cualquier número. Te invito a comprobarlo. Así que literalmente, el 9 es igual a todos los dígitos y a la nada o a la no cosa. Parece existir una descripción de la creación como un proceso dinámico en el cual la totalidad es igual a la nada. Siguiendo esta matriz de 360 grados para un círculo, 60 segundos para un minuto y 60 minutos para una hora, así como también la combinación del sistema decimal, surgen otras interesantes relaciones con el número 9. El día tiene 1440 minutos que suman 9. El día tiene 86.400 segundos que suman 9. La semana tiene 10.080 minutos que suman 9. El año tiene 525.600 minutos que suman 9. Quizá habría también que mencionar finalmente el hecho de que el embarazo en el ser humano suele durar 9 meses o 36 semanas.
Con tus pulgares arriba te agradezco que veas nuestros videos. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, nos regales un like y a que actives la campanita para que estés siempre atento a todas nuestras aportaciones.